Soñé, pero lo olvidé. Recibo bastantes correos electrónicos sobre este tema, no tengo tiempo para responder a todo el mundo, así que pensé, y ya lo había mencionado en mi transmisión en vivo anterior, que haría un video sobre este tema. Vamos allá. Hola, me llamo Jeremy y me apasiona la vida del espíritu. Y comenzamos esta serie que se llama Interpretar los sueños. Y vamos a ver juntos un tema que aparece bastante a menudo, que es: soñé, pero lo olvidé, o sé que tuve un sueño que me llamó la atención, pero me despierto con solo fragmentos del sueño, solo con pedazos o escenas, pero no logro reconstruir ese sueño. Y tengo la impresión de que este sueño debía entender algo, pero ya no lo recuerdo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo entender? ¿Qué dice la Biblia sobre este tema? Y eso es lo que me gustaría ver con ustedes en este video. De hecho, hay que recordar que incluso cuando nuestro cuerpo está en reposo, duerme, nuestro espíritu está activo las 24 horas del día y puede captar cosas que suceden en el mundo espiritual. Y a veces podemos captar cosas que vienen de Dios o que no vienen de Dios. Pero, ¿qué pasa con las cosas que vienen de Dios? Eso es lo que me gustaría ver con ustedes en 3 puntos. La primera cosa es que es cierto que podemos recibir algo que viene de Dios y olvidarlo. Es bíblico, hay un ejemplo. Y eso me hace pensar en el texto que se encuentra en Job, capítulo 20, versículo 8, que está escrito: se desvanecerá como un sueño y no se encontrará más. Desaparecerá como una visión nocturna. Entonces es cierto que a veces podemos recibir un sueño, una visión nocturna, y que se vaya inmediatamente, que desaparezca. ¿Qué debo entender? Entonces he escuchado muchas cosas sobre esto. Y vamos a leer un texto que habla de ello. Está escrito en Daniel, capítulo 2, versículos 1 al 3. Lo leo. En el 2º año del reinado de Nabucodonosor, el rey tuvo un sueño que lo perturbó hasta el punto de perder el sueño. Ordenó convocar a los magos, los hechiceros, los adivinos, los astrólogos para que le revelaran sus sueños. Ellos vinieron y se presentaron ante el rey. Él les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu está atormentado por el deseo de saber qué era. Cuando miramos esta historia en Daniel capítulo 2, el rey Nabucodonosor tiene un sueño y se despierta. En plena noche pierde el sueño, porque sabe que algo ha pasado en su mente. Ha recibido algo, pero no sabe qué. Entonces va a convocar a todo su consejo de adivinos, astrólogos, magos, para decir: escuchen, he tenido un sueño, necesito saber qué era. Ese sueño... Y cuando leemos la historia, vemos que este consejo va a decir: danos el sueño y te daremos la interpretación. Y de hecho, él va a decir: no, deme tanto el sueño como la interpretación porque no lo recuerda. Y en ese momento su consejo va a decir: pero nadie puede hacer eso. Y en ese momento el rey Nabucodonosor va a decidir matar a todos los magos, adivinos, astrólogos, todas esas personas. Y en ese momento Daniel va a empezar a orar. Haré una versión corta de la historia, pero él va a empezar a orar. Va a recibir. Y el sueño que Nabucodonosor tuvo de parte de Dios y la interpretación. Se presenta ante el rey y va a dar esa interpretación. Y ese es el ejemplo que tenemos en la palabra de Dios. Y me gustaría ya señalar una mentira que a veces he escuchado sobre este texto, que me gustaría presentarles. Es que he podido leer cosas o escuchar cosas sobre este tema diciendo: si no recordamos nuestros sueños es porque en realidad tenemos pecado en nuestras vidas y entonces no captamos lo que Dios quiere decir. Al ejemplo de Nabucodonosor, que no era un hijo de Dios, no formaba parte del pueblo de Dios y por lo tanto su espíritu no estaba conectado al espíritu de Dios y por eso no podía captar y escuchar esas cosas. Y entonces cuando recibimos sueños y ya no los recordamos es simplemente que tenemos pecado en nuestras vidas. Estamos lejos de Dios, por lo tanto no captamos lo que Dios quiere decirnos. Me gustaría decirles que eso es una mentira y es importante para mí subrayarlo porque podría citar 2 ejemplos, porque ya en primer lugar en el capítulo 4 él va a recibir otro sueño de un árbol y lo recuerda muy bien. Y puedo incluso citar al faraón que tuvo un sueño y no era un hombre que formara parte del pueblo de Dios y sin embargo recordaba muy bien su sueño.
de las vacas flacas y las vacas gordas, de las espigas feas y gruesas completas. Entonces, alejemos estas condenas y veamos simplemente qué es lo que este texto puede decirnos. Entonces, la primera cosa que me gustaría decirles respecto a este texto es tomar nota de los sueños. Hay veces, aunque no es en este contexto, pero hay veces en que podemos tener sueños de parte de Dios y cuando nos despertamos en plena noche a las 2 o 3 de la mañana, decimos, ok, es tan claro, es tan nítido el mensaje, el sueño, que ni siquiera necesito anotarlo. Cuando me despierte lo recordaré perfectamente. Y luego nos despertamos y lo hemos olvidado, o solo quedan fragmentos y no hemos tomado la costumbre de que cuando tenemos un micro despertar, decir, ok, ahora tengo que despertarme para anotarlo, si no lo olvidaré. Así que no dudes y te animo a levantarte, a anotar tu sueño. Y como en Daniel capítulo 7 está escrito en el versículo 1, dice, Daniel dirá, de las visiones nocturnas se me presentó mientras estaba en mi cama. Comencé a poner el sueño por escrito y relaté los puntos principales. Así que te animo a tener tu teléfono al lado de ti. Si la pantalla puede lastimarte los ojos, te animo simplemente a hacer una nota de voz y grabarla, decirlo así. Mañana podré anotarlo. Para aquellos que prefieren el papel, escríbanlo. También hice un diario de sueños que puedes descargar gratuitamente. Permite escribir el sueño. Anótalo porque es un error creer que cuando nos despertemos recordaremos perfectamente la visión nocturna que hemos recibido. Eso fue mi primer punto. Anota los sueños. La segunda cosa que podemos ver en el texto de Nabucodonosor es que no tuvo el reflejo de volverse hacia Dios. ¿Por qué? Porque no era un rey que formara parte del pueblo de Dios. No estamos hablando del pueblo de Israel. De acuerdo, estamos hablando del rey Nabucodonosor, ¿de acuerdo? Entonces, su primer reflejo es llamar a los astrólogos, los magos y otros. Nosotros somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Y cuando no recordamos un sueño que hemos tenido, no sabemos si ese sueño viene de Dios o no. Pero les invito a decir, Señor, tengo la impresión de haber captado algo. Si este sueño y esta visión nocturna vinieron de ti, por favor, devuélvemelo. Y lo hará. Y si es de Dios, lo hará de acuerdo. Entonces eso es un reflejo que debemos tener. Simplemente, a veces me pasa que tengo visiones nocturnas, me despierto y a veces no me acuerdo, pero sé que algo pasó esa noche, no lo recuerdo. Y simplemente hago esa oración. Y Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de gracia. Y si Dios quiere comunicarse conmigo, no va a estar ahí diciendo, deberías haber captado el mensaje, no provoqué nada, solo me desperté y no lo recordaba. Entonces decir, Señor, si eso venía de ti, devuélveme esa visión nocturna. Y a veces, incluso en mi tiempo de oración por la mañana, mientras estoy en inmersión, en meditación, delante con la palabra de Dios, en ese momento el Espíritu Santo me habla. Y a veces me sucede que aunque ni siquiera estoy pensando en lo que pasó durante la noche, ¡pum!, aparece una visión y sé que eso era lo que había visto. Entonces les animo a que tengamos esa dinámica, es decir, tengamos el reflejo de decirle a Dios si esa visión nocturna venía de ti. Devuélvemela. La tercera cosa que debo decir, y antes de hablar del tercer punto y mi último punto, es decir que podría decir otras cosas sobre este tema, pero es importante recordar que es bueno no convertir nuestra experiencia en una doctrina. No es porque Dios actúe de cierta manera conmigo que lo hará contigo, y no es porque el Espíritu Santo actúe de una manera contigo que lo hará con otros. Por supuesto, la experiencia es importante, pero la experiencia siempre debe estar arraigada en la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Es la palabra de Dios la que confirma nuestras experiencias, ¿de acuerdo? Y no al revés. Por eso es importante que me mantenga en este texto bíblico y que observe lo que este texto bíblico puede decirnos. Y la tercera de las cosas es decir que Nabucodonosor es el único ejemplo en la palabra de Dios donde un sueño es olvidado. Entonces, ¿cuál es el sueño que olvidó? Es interesante hacerse la pregunta. Va a tener una visión nocturna y esta visión nocturna es una estatua, un sueño simbólico, donde hay una cabeza de oro que representa al rey Nabucodonosor. También habrá el pecho y los brazos de plata que representan otro reino. Va a llegar el vientre,
las caderas de bronce que representan otro reino, las piernas de hierro que representan otro reino y los pies de hierro y de arcilla que también representan un reino que a veces será fuerte, a veces frágil, que habla de un reino dividido. Y es interesante darse cuenta que el sueño que Nabucodonosor olvidó era un sueño que no concernía a su vida personal, sino a su posteridad. No estoy diciendo que cuando olvidamos nuestros sueños sean sueños que no conciernen a nuestra vida, sino a nuestra posteridad. Solo digo que es interesante ver que el único ejemplo en la palabra de Dios donde alguien olvida su sueño, ese sueño no concernía a su vida personal. Y 2 capítulos más tarde, en Daniel, capítulo 4, cuando Nabucodonosor tiene otro sueño sobre un árbol. En ese momento, ese árbol, esa visión nocturna le concierne y lo recuerda muy bien. Entonces, una vez más, no estoy diciendo que no se puede hacer una doctrina de esto, solo digo que Dios ha sido un Dios de amor. Le dio el sueño a Daniel y Daniel se lo dio al rey Nabucodonosor. Entonces, estemos tranquilos y en paz cuando olvidemos nuestros sueños y digámonos simplemente que si no lo recordamos, e incluso si venía de Dios y Dios no nos lo devuelve, tal vez sea porque no es necesariamente algo para ahora y que tal vez nos lo dará en otro momento. Y Dios es el Dios del tiempo perfecto. Su tiempo es perfecto. Y hay que tener fe en esa dinámica. Eso es todo. Espero que este video te haya bendecido. Y no dudes en descargar todos mis recursos gratuitos en mi sitio jeremypotin.com. En la pestaña Recursos gratuitos. Tampoco dudes en suscribirte a mi canal para estar al tanto de mis próximos videos. Haré un en vivo próximamente, en vivo número 6, cómo interpretar los sueños. El tema será cómo manejar bien las visiones nocturnas que recibimos de parte de Dios. Estoy ansioso por vivir este momento con ustedes. Les enviaré un correo electrónico a aquellos que descarguen mis documentos. Próximamente les enviaré un correo electrónico para darles la fecha. Con eso sean bendecidos.